Osos, Juan TH, Rudy González, Georgie Rodríguez. Continuamos analizando y escuchando opiniones sobre, sí, sobre el discurso pronunciado anoche por el ciudadano presidente de la República, Luis Abinader, desde el Palacio Nacional, con relación a su primer año de gobierno. Para eso hemos logrado, y actitud que agradecemos, una conversación con el viceministro de Economía, el doctor Pavel Issa. Buenas tardes, distinguido amigo. Muchas gracias y buenas tardes gracias por tenerme en el programa de nuevo. Bueno, Pavel, quisiéramos escuchar tu opinión sobre la pieza que pronunciara el presidente anoche desde el Palacio Nacional sobre los logros alcanzados en este primer año de gobierno y los proyectos a futuro que tiene el presidente. Yo creo que el discurso se dividió en dos partes. Una parte fue de rendición de cuentas, de lo que se había hecho hasta ahora. Y una segunda parte fue, digamos, la apuesta al futuro, la apuesta por las reformas, por la transformación, por el largo plazo. Obviamente, la rendición de cuentas este periodo de un año estuvo muy marcado por la crisis sanitaria y la crisis económica derivada. Yo creo que esa parte de la rendición de cuentas tuvo cuatro partes al mismo tiempo. Una referida al tema de salud, y destacando que todo el desempeño gubernamental estuvo muy marcado por la crisis sanitaria, y la respuesta de salud fue digamos, en dos vertientes, el tema de la atención y el tema de la vacunación. Yo creo que el gobierno se puede sentir razonablemente satisfecho con lo que ha logrado y cómo se ha destacado, digamos, ha logrado resultados ventajosos comparados con otros países, lo que significó que el gobierno se puso las pilas en materia de vacunación. Luego está el segundo tema, fue la recuperación económica. Es decir, estamos hablando que el nivel de actividad económica en este momento está por encima incluso de lo que ha sido el nivel de actividad económica de 2019. Es decir, no se trata, el crecimiento económico de 2021 no es solo un rebote, sino está más allá del rebote. Si bien hay que reconocer, debo decir, para precisamente enfrentarlo, que el empleo no se ha recuperado en la misma velocidad que el nivel de actividad económica. El empleo se ha recuperado, sí, pero todavía le queda trecho por recorrer, a pesar de que el nivel de actividad está y la producción total está por encima que los niveles vistos antes de la crisis. En el turismo, pues estamos hablando de que el 90% de los hoteles han informado de reapertura, o sea, han reportado que están ya abiertos, y los niveles de arribo están oscilando entre el 70% de los arribos normales en periodo previo a la pandemia. En Zona Franca ha sido una explosión, y de exportaciones en general ha sido explosivo el crecimiento. O sea que, digamos que yo creo que el entorno internacional ha ayudado mucho también a la recuperación, y yo pienso que también la confianza que el gobierno está ofreciendo y las expectativas de recuperación económica que activan la inversión privada. Luego hay un tercer, digamos, bloque que se refirió de tipo social, digamos, el tema de los salarios mínimos. O sea, el aumento de los salarios mínimos es realmente un aumento sin precedentes. Debo reconocer que este es el tercer aumento de salarios mínimos que se hace en el país por encima de la inflación. 2017, 2019 y 2021, todo por encima de la inflación. Este fue particularmente elevado, ¿no? Entonces esto hay que reconocerlo. Y además fue consensuado, o sea, fue en la mesa de negociación donde todos se pusieron de acuerdo. No todo el mundo estaba, no obtuvo todo lo que quería, pero todo el mundo dijo al final, bueno, estamos razonablemente satisfechos con esto. La política de protección social, es decir, se ha aumentado las transferencias monetarias a las personas, pero además se está adquiriendo un carácter distinto a la protección social, porque ya no es la transferencia pura y simple, sino que es una transferencia que apuesta a la protección, como es normal, pero al mismo tiempo apuesta a dos cosas, a empleabilidad y al tema de cuidados. Es decir, se está moviendo la protección social a superar el esquema de la transferencia pura y simple para moverse hacia una transferencia que apunte a una mayor empleabilidad de la gente, de tal manera que la gente pueda graduarse y pueda lograr graduarse y graduarse del sistema y salir del sistema de protección, porque tienen los medios propios para sobrevivir de manera digna. Y luego está el tema de los cuidados, es decir,
la protección social se está moviendo en la dirección de reconocer los cuidados y apoyar a las personas que cuidan personas, ya que los envejecientes, especialmente las mujeres envejecientes, niños, niñas, personas enfermas. La epidemia nos demostró que los cuidados tienen una importancia extraordinaria y que esta sociedad no la reconoce lo suficiente, y el sistema de protección está caminando en esa dirección. Y luego está el tema de la contención de los precios, es decir, el gobierno ha asumido un costo fiscal por evitar que los aumentos internacionales de precios, especialmente de hidrocarburos, impacten negativamente, porque se transfieran a los precios, sacrificando recursos fiscales importantes. Ojalá pudiéramos proteger a la población, solamente la población más pobre de este efecto. No tenemos el instrumento para focalizar. Se decidió proteger a todo el mundo. Y luego está el tema de las obras, es decir, el tema de todo el trabajo que se hizo para poner las obras, el programa de obras en línea y adecuado, y resolver toda la enorme cantidad de problemas que tenían los proyectos de inversión heredados. Realmente graves problemas tenían, y si bien la inversión pública ha estado lenta en el primer semestre del año, ya todo está alineándose de tal manera que en el segundo semestre del año, ya lo estamos viendo en las cifras, lo que vamos a ver es un disparo muy fuerte del gasto público en proyectos de inversión. Y finalmente, en lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, el tema de la justicia y las altas cortes, yo creo que es un punto muy luminoso del gobierno. Y luego la última parte fue, bueno, ¿a qué se apuesta? A las reformas, ¿no? Primero, una reforma constitucional que independice de forma definitiva y, por decirlo así, estructural, que no es una decisión del Ejecutivo, sino que sea una normativa constitucional, la independencia del Ministerio Público, pero al mismo tiempo el proceso en las altas cortes, ¿no? De elección de personas independientes que integran esas cortes, y luego todo el resto de las reformas. Si el presidente está planteándole a esta sociedad los graves los problemas que tiene que resolver, y está planteándole pactos, acuerdos, diálogos para enfrentar esos problemas, el tema eléctrico, el tema de agua, el tema de la seguridad pública, el tema de la transparencia y la institucionalidad y la modernización del Estado, la calidad de la educación, el tema de la reforma de la seguridad social, la transformación del transporte, el tema fiscal, la reforma fiscal, la reforma laboral y la reforma del mercado de los hidrocarburos. Es decir, está diciendo, miren, estos son los temas que están planteados en la mesa, tenemos que transformar. No solo se trata de lidiar con la crisis, y lo estamos haciendo, no solo se trata de correr un mejor Estado, de administrar mejor el Estado, se trata de transformar. Yo creo que eso fue un punto también muy positivo del discurso. Alguna gente se queja de que no dio detalles sobre cuál va a ser el contenido de esa reforma, pero ese no era el escenario para discutir los detalles, sino para plantear los problemas. Porque además está diciendo que lo van a mandar a los partidos políticos, que van a establecer contacto con los partidos políticos, no es para decirle, mira, esto es lo que yo pienso en este momento, sino decirle, mira, este es un problema que tenemos que tratar y procurar resolver. Y eso fue lo que... reforma. Eso fue lo que él planteó en su discurso. Hizo un llamado al diálogo, a la concertación, ¿no? Para llegar a un acuerdo. Para, la idea no es trazarle línea de cuál va a ser la naturaleza de la reforma en ese momento. Claro. Como se está llamando un diálogo, no es apropiado decirle, y esta reforma tiene que ser así, 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 no. Sino, tenemos que reformar el sector eléctrico, vamos a sentarnos a discutirlo, ¿no? Claro. Pavel, ¿de dónde se obtendrán los recursos económicos para todos los proyectos que el presidente anunció, ambiciosos por demás, y que a mí me dejó un sabor agradable? El presidente demostró que le ha dado continuidad al Estado. Muchas de esas obras que anunció son obras que fueron iniciadas por gobiernos anteriores y que él se propone terminar, y que ha terminado incluso algunas de ellas ya. Y algunas no, y muchas otras no le ha dado la oportuna continuidad porque tenían muchos problemas, muchos nudos. Se hicieron con procesos irregulares que no cumplían con la normativa, proyectos de inversión que no podían ejecutarse porque ya estaban sobrepasados en su presupuesto, porque no, por ejemplo, en un caso de una escuela no se presupuestó el terreno, ni se ubicó el terreno, o el terreno que estaba ubicado era un terreno muy malo, y para prepararlo para montar una construcción encima, hacer eso, se comió todo el presupuesto de la escuela misma y no había dinero para construir el edificio. Muchos problemas legales,
y el presidente está comprometido, el gobierno está comprometido. Eso lo estoy diciendo no porque lo dice, sino porque yo lo estoy viviendo adentro del gobierno. Sí. Una preocupación continua por cumplir con la norma y cumplir con el procedimiento, aún sea en este momento ese procedimiento engorroso y difícil, porque las normas están para algo, tienen una función, no es solamente, aunque la norma a veces sea innecesariamente engorrosa, está ahí porque tiene un propósito, la podemos reformar, pero no nos la vamos a brincar, ¿no? Porque eso fue, el pasado ha sido ese, brincarse la norma. Los gobiernos pasados gastaron más en inversión pública en el primer año, así, pero lo hicieron porque lo hicieron de una manera que no era la adecuada, no era una forma que respetaba las normativas, así cualquiera puede gastar y por eso están fuera del poder en este momento. Esta sociedad le manda un mensaje muy claro a todos los partidos y yo creo que el PRM no es la excepción y está leyendo claramente que esta sociedad no va a ser tolerante con el irrespeto a las normas que abre el camino hacia la corrupción. Bueno, ahora responderte tu pregunta sobre dónde van a salir los recursos. Siempre los recursos salen, digamos, de varias fuentes, principalmente dos fuentes: recursos internos, que es recaudaciones impositivas, y crédito internacional. En el caso del crédito internacional, obviamente tendremos que ir caminando hacia lo que los economistas llamamos, es una forma elegante de decir, la consolidación fiscal, que no es más que la reducción del déficit fiscal. Y por lo tanto significa que debemos depender menos de fuentes externas para financiar los proyectos y el gasto público. Pero va a estar ahí esa fuente. Y la otra fuente tiene que ser los recursos internos. Ahora, esos recursos internos se puede apuntalar el gasto en inversión pública reduciendo el gasto corriente. Eso tiene un límite porque el Estado tiene que tener un gasto corriente que le permita operar al Estado. Pero esos recursos tienen que salir de ahí, no de esas dos fuentes, en un contexto en donde la dependencia de recursos externos tendrá que irse reduciendo. Obviamente eso nos plantea de que para acometer todos estos objetivos de proyectos de inversión, pero también de programas, el país necesita elevar, el Estado necesita elevar las recaudaciones fiscales y eso significa trabajar en una reforma tributaria que reacomode la carga, que le alivie las cargas a unos, que se la aumente a otros, aquellos que no han cargado lo suficientemente bien, que no cargan con su parte, ¿no? Y también implicará mejorar y eficientizar el gasto público, que eso en lo que está empeñado el gobierno, ¿no? No todas las obras podrán hacerse al mismo tiempo, habrá sus periodos, sus procesos. Hubo otras obras que el presidente no mencionó que están en presupuesto, como el tema de agua, por ejemplo. El tema del agua ha subido de importancia en la lista de sectores de inversión pública, que era una de las cenicientas. El tema de agua ahora está entre los primeros lugares en destino de inversión pública. O sea que sí, los recursos se pueden conseguir, no todos van a ser inmediatamente. Además hay muchos proyectos que también van a hacerse en alianza con el sector privado, por ejemplo, ¿no? Pero ojalá que no nos pase ojalá no nos pase como la autovía que lleva a Samaná. Hay un desafío, claro, hay un desafío ahí. Yo creo que se entiende perfectamente que dadas las debilidades de nuestro estado haya sospecha, duda de que estos proyectos lo que vayan es a servir a intereses económicos y a garantizar enormes beneficios en perjuicio de la sociedad en su conjunto y del fisco. No, eso es inadmisible, y en lo que respecta al Ministerio de Economía, que hemos estado trabajando en estos proyectos, la norma está bastante clara, tienen que ser proyectos rentables, buenos, y que no sea el Estado que cargue con las pérdidas, sino que sea de beneficio para todo el mundo, y no vamos a garantizar beneficios extraordinarios fuera de lo que es, digamos, razonable en este tipo de proyectos. Se ha planteado... Yo creo que el gobierno está comprometido con eso mismo en general, no solo el ministerio, sino la dirección de APP y el propio presidente. Se ha planteado el estudio... Pero, perdón, yo entiendo la duda, sí, pero está en el propio Estado y en nosotros, los que trabajamos en el Estado, en evitar cualquier repetición de la historia. Bueno, eso da tranquilidad, ¿no? Se ha planteado la necesidad de una reforma fiscal. Se dice que el presidente convocará al Consejo Económico y Social para el próximo mes de septiembre para iniciar los estudios con fines de que esa reforma pueda ponerse en ejecución en el próximo año 2022. El ministro dijo que en este año que se va a poner. Sí, pero el presidente dijo que era para el 2022.
Entonces, yo me pregunto, ¿hacia dónde estará dirigida esa reforma fiscal? ¿Estarán contemplando, todos sabemos que la evasión es grande en la República Dominicana? Hablamos de un 40% en el ITEVIS y un 60% del impuesto sobre la renta. 51% en promedio. Eso es mucho dinero. Eso es mucho. Anda por ahí, sí. La evasión sí. Y el incumplimiento tributario. Sí, 51%. Porque no todo es evasión, sí. Pero sí. Entonces, ¿qué se va a hacer para evitar? Es imposible disminuirle un 100%, pero sí reducir eso considerablemente. No. Hablemos primero en términos generales. Sí. Primero hay un compromiso del gobierno con una reforma fiscal, y esa reforma fiscal tiene dos componentes, el lado del ingreso y el lado del gasto. El lado del ingreso, digamos, ya se están dando pasos, es decir, una administración pública más honesta, más decente, que procura cumplir con la norma, es un paso de avance en la dirección de la transformación, de mejorar la calidad del gasto público. También caminar hacia un gasto público más transparente, donde todo el mundo pueda ver cómo el gobierno gasta y cómo lo gasta, y pueda ver los procesos, pues eso también es parte de ese esfuerzo. Habrán también algunas normativas que podrán introducirse para fortalecer la calidad del gasto y para disciplinar, digamos, el gasto del Estado. Yo creo que eso puede ser por ahí algo importante del lado del gasto. Ahora, en el lado de los tributos, que es lo que le preocupa a mucha gente, yo creo que para reducir la evasión, reducir la evasión y la elusión, es decir, el incumplimiento tributario, es una tarea de todos los días de la administración tributaria. Eso no es una tarea de un solo momento. Ahora, dentro de la reforma, uno de los mecanismos que hay que usar para reducir el incumplimiento tributario es darle diente a la administración tributaria, darle fuerza, dotarla de mecanismos a través de una reforma del capítulo 1 del Código Tributario, que es el capítulo que habla de los instrumentos que tiene la administración para hacer cumplir las normas tributarias, darle fuerza de tal manera que los evasores no terminen enredando al Estado y metiendo los temas, los asuntos en tribunales que son las de nunca acabar. Ya, eso es lo que pasa. O sea, los grandes evasores, los que tienen capacidad y dinero para poder lidiar con abogados y con pleitos que pueden sostener pleitos a largo plazo, tienen la cancha abierta y entonces defraudan al Estado, y la dirección de impuestos o la dirección de aduanas no puede esperar de los procesos judiciales resultados positivos, y no hay una amenaza creíble para estos grandes evasores con respecto a la acción del Estado, porque la ley tributaria restringe la capacidad de la administración. Entonces hay que darle más diente a la administración tributaria, evitando el abuso, por supuesto. Hay que evitar también el abuso, pero sí hay que darle más fuerza y más capacidad, de tal manera que sientan que hay una amenaza clara de que si incumples vas a tener consecuencias. Eso es un elemento. Ahora, el otro tema es el manejo de las figuras impositivas. Otra de las vías para aumentar las recaudaciones sin que la gente cargue mucho es eliminando las exenciones, especialmente aquellas que benefician a sectores de más alto ingreso o a sectores productivos cuyos resultados no son resultados deseables o no son resultados que justifican otorgar exenciones de ese tipo, que en el fondo son subsidios públicos, son subsidios que todo el mundo le da a ciertos sectores productivos. Algunos de estos subsidios son necesarios, son inevitables, son importantes, pero hay otros que no resisten un análisis costo-beneficio. Entonces eso hay que reducirlo. Eso permite mejorar la calidad del sistema tributario y evitar también la evasión, porque muchas veces son los hoyos que tiene el sistema tributario, las exenciones, lo que permiten meter por ahí lo que es legítimo y lo que no es legítimo. ¿Ya? Y luego está el tema de los impuestos a los más ricos, fortalecer las recaudaciones a través del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el patrimonio. Especialmente esto último, el impuesto sobre el patrimonio, que aquí es muy difícil, hemos tenido muchos problemas. El impuesto sobre el patrimonio por excelencia es el IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, pero es vergonzoso lo que recauda. Y lo es porque porque el catastro es malo, los valores no están sincerizados en muchas de las propiedades inmobiliarias, por ejemplo. Además, la exención es muy alta, es 8 millones de pesos.
Entonces, y también hay muchas empresas muchas personas que logran, digamos, eludir el impuesto con figuras jurídicas que se los permiten. Entonces hay que hacer migrar el sistema tributario desde uno que descanse en el impuesto, en los impuestos indirectos y sobre el consumo, que termina cargando a los más pobres, hacia un sistema impositivo que trate de gravar, que trate de descansar en impuestos directos, es decir, a la tenencia de patrimonio y sobre los ingresos. El ITEVI es inevitable porque es realmente la gran maquinita de producir dinero, es la más fácil, ya, porque recaudar impuestos sobre la renta es mucho más difícil que recaudar ITEVI, porque pues, hay que determinar cuánto ganó la persona, cuánto recibió, o cuál fue su ganancia, o cuál es su riqueza que tiene. Eso es mucho más difícil que sencillamente cobrar el ITEVI en una caja registradora. ¿Entiendes? Entonces ese es más fácil, ¿no? Entonces eso es y si tú quieres resultados inmediatos vas a tener que utilizar el ITEVI, ¿no? Pero el problema de eso es que si utilizas demasiado el ITEVI, lo que vas a terminar es grabando mucho a los pobres. Entonces la reforma la van a terminar pagando los pobres. Y eso no es lo que queremos, ¿no? Entonces ahí el gobierno va a tener que tomar una decisión de hasta dónde expande la base del ITEVI, o cuánto le pone a los productos que están exentos en este momento, ¿no? Si le pone mucho, si le pone poco. Si le pone mucho, va a terminar haciendo descansar la reforma en los más pobres, ¿no? Si le pone poco, obviamente la carga baja, pero recauda menos. Pero también al poner algún tipo de impuesto a estos bienes que están exentos en este momento, aún sean pequeñitos, ayuda a reducir la evasión y a impedir que los que venden productos exentos, grabados y exentos, metan productos exentos grabados como si fueran exentos. Por ahí también puede haber mucha ilusión. Y todas las recomendaciones, todos los organismos apuntan en esa dirección, a reducir las exenciones, aunque sea poniendo un impuesto muy bajito que no grave mucho, pero que queden atrapados, que queden grabados, que queden marcados, de tal manera que la ilusión y la evasión se reduzca. ¿Tú no piensas, Pavel, que lo complicado que representa el tú declarar y pagar impuestos sobre la renta en el país es una causa que motiva a la evasión? Eso es particularmente cierto en el caso de los pequeños negocios. Yo creo que para los pequeños negocios, es con mucha frecuencia, cuando tú te juntas con los colegas de las MIPYMES, lo discutimos mucho. Es decir, no es solo tanto lo que tú pagas de impuestos, es el esfuerzo que tienes que hacer para declarar y para pagar. Ya, especialmente en micronegocios, es decir, un micronegocio de 3, 4 empleados, tú tienes que tener uno solo para eso, dedicado a eso. Estoy utilizando una figura, ¿no? Sí, así es. Que muestra el esfuerzo administrativo que hay que hacer para un pequeño negocio estar en línea con los impuestos, porque no solo los impuestos, es también la seguridad social, ¿no? Entonces, sí, hay que crear yo por lo menos soy partidario de crear un régimen particular para pequeños negocios. Tiene riesgos ese plan, porque siempre las empresas más grandes van a querer colarse como empresas pequeñas para beneficiarse de eso. Bueno, ahí estará, digamos, la maestría y la efectividad de la administración tributaria de saber discernir con claridad quién es pequeño y quién no, y en los bordes siempre va a haber ese riesgo cuando los negocios están cerca de ser uno u otro. Entonces hay que efectivamente simplificar la forma en que los pequeños negocios tributan, porque eso reduce los costos de la tributación y te contribuye a una mayor recaudación, definitivamente. Bueno, de hecho hay un régimen simplificado de tributación que pero parece que no ha ayudado lo suficiente. No. Eso es lo que parece. Ya ahí es una pero es simple, o sea, no te obliga a tener que cumplir con una serie de requisitos y es fácil de manejar y de pagar. Pero por alguna razón no está funcionando. Sí. ¿Ya? Ahora, la idea no es que todos los... O sea, no vas a poder tener el objetivo de que todo el mundo se formalice. O sea, no, tampoco es la formalización, es el resultado, es fundamentalmente el resultado de un proceso de desarrollo. Así es. Podemos... Y de crecimiento y de modernización de las empresas. Y una pequeña empresa precaria se transforma en una microempresa un poco más moderna. Y así es que va caminando. Abusando de tu tiempo. Sí. Abusando de tu tiempo ya finalmente. Podemos dirigir la mirada hacia
la recaudación de impuestos a través de la minería. Una gran mayoría de países en nuestra América morena sustentan sus mayores ingresos tributarios en la minería. Sin embargo, la República Dominicana apenas representa un 4%. Mira, dependerá del tamaño de la actividad minera, ¿no? Y primero, esta sociedad tiene que tomar decisiones al respecto. Es que no hay una política definida. Primero tiene que tomar una decisión de hasta dónde acepta la minería. Claro. Es una decisión social que hay que tomar, ¿no? Es decir, hay sectores que piensan que tenemos que ponerle la barra muy alta a la minería, ya, porque por los impactos ambientales que tiene. Hay otros que plantean que hay que ponérsela muy baja porque subestiman o entienden que el costo ambiental realmente no es tan alto. Y otros, y los beneficios económicos son muy significativos, y otros que piensan que, bueno, la situación, se habla de la minería sostenible, que hay puntos intermedios que hay que buscar. Probablemente, digamos, uno puede inscribirse en esa corriente donde diga, mira, tenemos que vivir con la minería es un recurso, los minerales es un recurso que hay que explotar, lo que hay que buscar es cómo hacerlo. Entonces, cuando tú te pones de acuerdo sobre eso, entonces establece las reglas, y que sean reglas que se cumplan, ¿no? Es decir, tú le das el permiso o no le das el permiso, y punto, en función de ciertos criterios. A partir de ahí, entonces, dependiendo de esa raya que tú traces, crear un ambiente adecuado para atraer el tipo de inversiones que tú quieres que cumplan con esa normativa, y entonces digamos, compartes los beneficios de esas actividades que entre la empresa que invierte y el Estado. Nos recuerden que no hay mucho empleo involucrado, básicamente recursos públicos y divisas, ¿no? Sí. Lo que genera la actividad minera, aunque también puede generar encadenamientos, sí. Debo reconocer. Entonces, esta sociedad tiene que estar clara en cómo vamos a manejar eso. Ha habido un debate, pero no hemos resuelto el tema todavía. Pavel, muchas gracias, como siempre, por la gentileza que tienes con nosotros de poder conversar y orientar al pueblo dominicano a través de nuestro programa. A la orden siempre. Gracias. Bien, feliz resto de la tarde. Bueno, vamos a la pausa. Nos pasamos con 6. Nos hemos pasado en todas las pausas.